¿Me pueden confirmar si están viendo la presentación? Sí, señor. Ah, ok, bien, gracias. La que dice tasas, multas y contribuciones, ¿cierto? Sí, señor. Ok, gracias. Bueno, entonces, digamos que veníamos hablando desde la sesión pasada, todo el tema que habla acerca de los impuestos departamentales, hablábamos acerca de que lo íbamos a dividir esa presentación en cuatro componentes. El primero era los ingresos municipales, la segunda la relación entre la nación y el municipio, la tercera la transparencia en la administración municipal y la cuarta finanzas públicas departamentales. ¿Ok? Recuerden que si bien es cierto, la materia se denomina impuestos departamentales, hay que verlo como son realmente y que adquirieron esa connotación de impuestos territoriales y ahí caben dentro de esa misma bolsa los departamentales y los municipales. ¿Listo? Hago esa claridad porque hay una sesión en la que vamos a hablar acerca de qué se debe contemplar en esa posible reforma tributaria de impuestos territoriales que se quiere llevar a cabo. Entonces, pues digamos que lo vamos a ver como un todo, como impuestos territoriales. Eh, y empezamos a hablar entonces acerca de lo que eran los ingresos municipales. Hablamos también acerca de cuáles eran los impuestos departamentales principales, que pues aunque hay una gran cantidad, y si bien es cierto, pues no todos se cobran en todos los departamentos o en todos los municipios, sí digamos que lo veíamos a nivel macro, sobre todo desde la cifra o la cantidad que recauda. ¿Ok? Entonces veíamos que el primero era el impuesto de registro, hablábamos también del impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas, que es un impuesto, desde mi óptica, un impuesto totalmente absurdo, ¿sí? O sea, esto tratar de incentivar el que la gente consuma cigarrillos, consuma trago, para que simplemente le genere unos ingresos al departamento, pues digamos que eso no es tan, eh, creo que es como falto de sentido común, pero bueno, igual se necesita recaudar recursos y pues si por ahí se puede, pues digamos que lo están consiguiendo. Y todo lo que tiene que ver con el impuesto sobre vehículos automotores. Entonces veíamos cada uno de ellos en donde pues, se puede obtener más información respecto a cada uno de ellos y veíamos cómo era la distribución de la torta de esos ingresos municipales. Entonces veíamos que eh, el 32% de esos ingresos provienen de recursos propios, no todos, digamos que tienen esa misma proporcionalidad, ¿sí? Esto es un promedio a nivel nacional de todos los municipios y departamentos. Entonces se comienza a tomar cuántos son los recursos, lo que se recauda a través de recursos propios en cada uno de esos territorios y con base en eso se saca ese porcentaje. Se dice que el 32% de todos los ingresos provienen vía recursos propios, es decir, vía impuestos, el 25% son recursos de capital y el 43% son transferencias que efectúa la nación, con una característica importante, y es que esas transferencias de la nación tienen una destinación específica. Solamente se pueden destinar para temas de educación y salud, para nada más. Entonces, pues digamos que existe un buen control, pero con el otro 57%, los alcaldes y gobernadores pueden jugar. Y entonces, pues veíamos acerca de lo que eran esos ingresos, que unos tenían una libre destinación y otros tenían una destinación específica. Eh, y básicamente entrábamos a analizar lo que eran los recursos propios. Y dentro de esos recursos propios, pues habíamos hablado de cuáles eran esos ingresos tributarios, cada uno pues ordenado de acuerdo al monto que recaudan a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, el ICA recauda 8.4 billones de pesos al año, ¿sí? Luego viene lo que es el predial unificado que recauda 7.9 billones con todos los problemas que tiene el predial, que lo veíamos en la sesión anterior. 2.9 ya es otro tipo de impuestos indirectos. 1.5 billones todo lo que tiene que ver con la sobretasa a la gasolina, que pues ya también digamos que veíamos que la gran paradoja que existe es que desde el año 2021, en el gobierno de Duque, pues digamos que ese tema del impuesto a la gasolina, bueno, de la sobretasa a la gasolina,
se descuidó, ¿sí? Y digamos que este gobierno recibió un gran problema y es que encontró que ese subsidio a la gasolina básicamente generó un hueco fiscal del orden de 33 billones de pesos. De esos 33 billones, con todas estas alzas que ha hecho el gobierno, que ya va por el orden de los 1.600 pesos, 1.700 pesos, pues digamos que ha logrado recaudar y disminuir ese hueco fiscal en 8 billones, pero todavía nos faltan más o menos 25 billones por recaudar, casi que más de una reforma tributaria. Entonces, este es un gran problema que se tiene. Se supone, y la única salida que hay es que el gobierno siga subiendo el precio de la gasolina. La pregunta es hasta cuándo aguantará el público o los ciudadanos aguantarán eso, pero lo veíamos que este es un subsidio regresivo en el orden en que, pues, digamos que se beneficia mucha gente de la clase media, media alta y alta, y eso está mal. Eso es lo que configura un subsidio regresivo, el que se le dé esos beneficios a personas que realmente no lo necesitan. Entonces, pues digamos que ahí el inconveniente radica es en que no hay un mecanismo para poder decir, usted merece el subsidio, usted no lo merece. ¿Sí? Entonces, se habla de una tarjeta que identifica a quién sí se le debe aplicar ese subsidio y a quién no, pero pues ustedes saben que en este país del Sagrado Corazón, en donde todo se plagia, en donde todo se puede eh, adulterar, pues eso podría ser fácilmente eh, adulterado, alterado, como lo quieran llamar, y pues digamos que por ahí se empezaría otra vez a desviar ese tipo de recursos. Pero sí digamos que es una tarea del gobierno nacional empezar a mirar, pues es que da mal genio, no sé si a ustedes les ha pasado, pero que usted llega a parquear en su carro o de pronto si tiene moto, si usted llega y parquea su moto y al lado se le parquea el dueño de una Super Toyota o de un Mustang, ¿sí? Y va a tanquear, usted hace cuentas y dice, a él le están dando un subsidio mayor, ¿por qué? Porque él está tanqueando más su carro, ¿sí? Y a mí, que yo tengo una moto, pues me voy a recibir menor cantidad de subsidio porque lo que consume mi moto es en una menor cantidad. Entonces, en ese orden de ideas, eso es lo que configura un subsidio regresivo. Ese tipo de cosas se deben eliminar. Lo mismo pasa con el SOAT. El SOAT no se lo deberían dar a todo el mundo. Hay personas que tienen moto y no por el hecho de, ahora, la moto no significa que es que el que tiene moto es clase baja, ¿no? Porque hay motos de motos, ¿sí? Entonces habrá que mirar también realmente ese tipo de cosas, cómo se puede hacer, cómo se puede filtrar, porque eso también está generando un hueco fiscal, ese subsidio que se le está dando vía SOAT a este público específico. Entonces, pues digamos que son promesas de campaña, ¿sí? Pero promesas de campaña mal planificadas, porque no se sabía de dónde iba a salir los recursos. Y eso básicamente es lo que le están pasando cuenta de cobro, básicamente a todas las propuestas que pasa Petro, porque le dicen, bueno, ¿y la plata de dónde? ¿Cómo va a sacar usted esa plata? ¿Sí? Si recibimos un problemita del subsidio a la gasolina de 33 billones de pesos faltantes, de ahí para adelante lo que se quiera hacer es bien difícil. Y en el gobierno de Duque, pues no se atrevió a cobrar eso. ¿Por qué? Porque como se le echó abajo una reforma tributaria, ese tipo lo que menos quería era volver a alborotar el avispero. Entonces dijo, no, dejemos eso así y el próximo gobierno que sea el que coja esa papa caliente y la resuelva. Entonces, mira hasta dónde ha llegado el tema. Es un paréntesis, ya lo cerramos. Otro rubro, 1.1 billones de pesos que son recaudados vía esos famosos impuestos de estampillas que tienen también una destinación específica, ¿sí? Digamos que son, por ejemplo, recaudados para mejoras o para inversiones en universidades públicas. Eh, y digamos que bajo ese concepto es que se empiezan a elaborar esos impuestos de estampillas, pero como ven, son varios los impuestos. El alumbrado público recauda 1 billón de pesos, vía delineación y urbanismo ya recauda apenas 420.000 millones de pesos, y hay más, ingresos tributarios, avisos y tableros recauda 364.000 millones, teléfonos, que todavía pues existe eso, 73.000 millones de pesos, eh, circulación y tránsito por transporte público, 30.000 millones, publicidad exterior visual, 19.000 millones, el degüello de ganado menor, 10.000 millones, y otros que ya son inferiores a 10.000 millones, impuesto de ocupación de vías
y lo que se denomina el registro de marcas y RETs, ¿ok? Entonces, todo esto son los famosos ingresos tributarios, pero no solamente son vía estos impuestos los que configuran el recaudo a nivel territorial. Hay otro tipo y se denominan las tasas, multas y contribuciones. Esas tasas, multas y contribuciones, pues básicamente, digamos que están pensadas también para generarle una entrada a los territorios. Entiéndase por territorios, municipios y departamentos. Entonces, esas tasas, multas y contribuciones básicamente constituyen el 12.5% de los ingresos de los municipios del país. Y estas tasas, multas y contribuciones son aquellos ingresos que se perciben por cuenta, bien sea de pagos por un servicio prestado por el Estado, que es lo que se conoce como las tasas, por pagos por infracciones cometidas, que son las famosas multas, o por contribuciones especiales que han sido aprobadas por acuerdos del Consejo Municipal como contribuciones que son pagos que realizan los ciudadanos para beneficio individual o para un grupo en particular. Por ejemplo, dentro de esas contribuciones cabe lo que es la contribución de valorización que beneficia a un grupo de habitantes de las zonas en las que se realizan las obras que son objeto de cobro. Eso pasa mucho acá en Bogotá. Eso ocurre en nuestra ciudad y digamos que cada que se quiera hacer unas obras, le dicen, ah, bueno, mire, vamos a realizar este tipo de obra, entonces como usted está ahí cerca, de acuerdo a digamos, a qué tan cerca lo va a beneficiar esa obra, a usted le van a cobrar más o le van a cobrar menos, ¿ok? Entonces, digamos que hay que tener mucha precaución con eso. ¿Y qué pasa en Bogotá? Entonces, en cada alcaldía salen ese tipo de contribuciones y básicamente esas contribuciones, como digo, pues se cobran de acuerdo al impacto o qué tanto lo benefician a usted esas obras. Entonces, por ejemplo, imagínese si van a construir un puente, y en ese puente al lado está su casa o su apartamento, pues usted va a tener que pagar más. ¿Por qué? Porque está al frente de ese bien. Y usted dirá, ¿yo qué culpa tengo? A mí no me interesa ese puente. Pues imagínense, desde ese punto de vista, a todos digamos que todos vamos a tener que estar ahí ayudando para ese tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, pues sí, básicamente hay que tener ahora, no lo mismo que le cobran a usted, que está al frente o que está ahí en los primeros 100 metros alrededor de esa obra, pues le van a cobrar más que aquel que está a 2 kilómetros o 1 kilómetro de distancia de esa obra. Pero eso no lo exime de ese tipo de beneficios. Entonces, habrá que tener mucha precaución, mucho cuidado, porque, pues, digamos que eso puede llegar a afectar y puede llegar a cobrarle eh, una buena cantidad de dinero. ¿Y entonces qué hacen con eso? Ciclorrutas, puentes, ampliación de vías, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Pues básicamente el que ese tipo de obras mm, digamos que se demoran mucho. No sé si han podido tener oportunidad de ver por noticias lo que sale cada rato, que dicen es básicamente que la ciudad está atascada por tantas obras, las obras de Transmilenio, más las obras que están tratando de ponerse al día el IDU con el tema de todo lo que tiene que ver con eh, con estas contribuciones que se hicieron. Entonces, digamos que la ciudad en estos momentos está caótica desde ese punto de vista, porque hay obras por las vías principales y pues eso atasca a la ciudad, pero es que no hay otro momento más para hacerla, ¿sí? Y alguien dirá por la noche, pero pues digamos que por la noche se puede en algunos tramos, no en todos. Entonces, digamos que ahí habrá que tratar de ser lo más tolerantes que podamos. Cierro ese paréntesis de las contribuciones. Entonces, para que quede claro, digamos que eh, digamos que esos ingresos que se perciben por cuenta, bien sea de pagos por un servicio que presta el Estado, que es lo que se conoce como tasas, o por pagos por infracciones, que son las multas, o vía lo que se conoce como las contribuciones, que son pagos que realizamos los ciudadanos para un beneficio individual o para un
grupo en particular. Entonces, digamos que aquí vale la pena mencionar que los ingresos por cuenta de esas tasas, multas y contribuciones se consideran de libre destinación. Y en este rubro se encuentran los siguientes cobros, que son eh, por tema de intereses moratorios, que es el valor recaudado por concepto de intereses por la mora en el pago de alguna obligación, se recaudan 666.000 millones de pesos. Bastante plata, ¿sí? Por tema de tránsito y transporte, es decir, los derechos de tránsito por zonas restringidas, por ese concepto se recaudan 440.000 millones. Eh, por tema de otras multas y sanciones, se recaudan 438.000 millones. Por temas de contribución a la valorización y plusvalía, que son recaudos dados por actuaciones urbanísticas que generan un mayor valor del suelo, eso genera 165.000 millones. Otras ventas de bienes y servicios, 141.000 millones. Recargos, que son ingresos recaudados por pagos fuera de tiempo de otras obligaciones, 136.000 millones. Todo lo que se recauda por servicio de acueducto, alcantarillado, aseo y energía, que son ingresos por la prestación de estos servicios por parte del municipio, 114.000 millones. Esos ingresos, pues, digamos que siempre y cuando no hayan sido temas de, por ejemplo, lo que hizo Carrasquilla, que los famosos bonos de agua, y ustedes dirán, pero es que Alex es petrista. No, 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 yo hago crítica tanto del uno como del otro. A mí eso no me importa, no, no, no me duele, ¿sí? Además, yo creo que todos estamos curtidos de que uno nunca le debe creer a un político de esos porque cualquiera son unos falsos. Entonces, cuando Carrasquilla eh, vendió no, empeñó a los municipios con esos bonos para que pudieran crear el acueducto, los empeñó más o menos a 20, 30, 40 años, y ahí están pagando, ¿sí? Entonces, digamos que esas son obligaciones que han adquirido esos municipios y que de una u otra manera van a tener que seguir cubriendo. Tenemos también por concepto de arrendamientos, ¿sí? Ingresos percibidos en cumplimiento de contratos de arrendamiento de inmuebles, se perciben 92.000 millones. Esto es a nivel nacional, ¿ok? Por tema de expedición de certificados y paz y salvos, se perciben 56.000 millones. Por multas de gobierno, que son recaudos por sanciones que se imponen a quienes infrinjan o no cumplan disposiciones legales, 50.000 millones. Y por tema de licencias y patentes de funcionamiento, que es el pago para la obtención del permiso para ejercer algunas actividades comerciales, se recaudan 14.000 millones de pesos. ¿Ok? Eh, digamos que eso es ese otro componente de esos ingresos municipales. Entonces recuerde que los ingresos municipales tienen un recaudo que es vía ingresos tributarios y tiene otro que es un ingreso vía tasas, multas y contribuciones. ¿Ok? Listo. Ahora, digamos que eso era el componente de esos recursos propios. ¿Ok? Entonces, los recursos propios que representan un recaudo del 32%. Perdón. Ahora, miremos lo que son las transferencias de la nación, que es el grueso de esos ingresos municipales y departamentales. En ese orden de ideas, digamos que esos ingresos municipales, esas transferencias de la nación, eh, digamos que están, bueno, digamos que esos recursos que provienen de los dineros que recauda el gobierno nacional, es decir, las participaciones o las transferencias de la nación. Esas transferencias se realizan principalmente por medio del sistema que muchos lo conocemos es por la abreviatura SGP, eso significa Sistema General de Participaciones. Ese SGP es el sistema mediante el cual se distribuyen los recursos del gobierno. ¿A dónde? A los municipios, a los departamentos, a los distritos, a los resguardos indígenas, etcétera, etcétera. Y se pueden considerar esos ingresos como unos recursos que le llegan a esos municipios, pero que tienen una característica fundamental, y es que son de destinación específica. ¿Ok? Eso es lo más importante. Destinación específica significa que no los puede gastar en lo que se le ocurra ese alcalde o ese gobernador.
solamente van para educación y para salud. ¿Ok? Eh, ¿Por qué se dice que son de destinación específica? Porque su uso pues ya está destinado por el tipo de transferencia. Eh, de manera particular, los recursos que se transfieren a través de ese sistema general de participaciones se destinan, como les decía, a educación, a salud, a agua potable y saneamiento, a inversiones con propósito general y algunas asignaciones especiales. Pero eso lo manda la norma, el decreto que se emite con el giro de esos dineros, dicen en qué se deben gastar. Entonces, ¿qué hace cada alcalde y cada gobernador? Cada año pasan esa, esa propuesta de su plan de gobierno con el ánimo de decir, mire, para este año Voy a voy a realizar tales y tales actividades y de ahí, pues digamos que eso se lo pasan al gobierno, el gobierno nacional lo ajustará, lo peluqueará, le hará algunos retoques y lo deja ya listo y le dice, ok, frente a ese plan que usted me mandó para este año, yo le hice le quité y le puse y no sé qué, lo acomodé y así quedó. Entonces ya con base en eso, ese alcalde o gobernador ya sabe cuánto es lo que le van a transferir vía recursos del Sistema General de Participación. Y adicionalmente, existen otros tipos de transferencias para ciertos municipios que tienen una destinación específica. Entre ellos están, en primera instancia, eh, lo que se conoce como las transferencias del recaudo del IVA a los departamentos que constituían los antiguos territorios nacionales. Es decir, eh, todo lo que era, ahí se incluye San Andrés y Providencia, se consideraba eso como esa clase, no alcanzaban a ser departamentos, sino los denominaban territorios nacionales. Estaba también Arauca, Casanare, Putumayo, Amazonas, Guaviare, se me escapan, Guainía, Baupés y el departamento que no sabía Rodolfo Hernández, el Bichá. ¿Ok? Entonces, todo eso es lo que se conocía como esos famosos territorios nacionales. Esas transferencias de recaudo del IVA a los departamentos que constituían esos antiguos territorios nacionales, pues tienen también una destinación específica. En segunda instancia, se tiene también lo que son los famosos subsidios para movilización de personeros. En tercero, las transferencias a los municipios de las empresas generadoras de energía hidroeléctrica y los recursos de la administradora de recursos del Sistema General de la Seguridad Social y en Salud, muy conocida hoy en día por el ADRES. Y este tipo de transferencias, digamos que son destinadas a la cofinanciación del régimen subsidiado en salud. Ustedes saben que la salud tiene un régimen contributivo y un régimen subsidiado. Contributivo, el que todos pagamos, el que nos descuentan por nómina y el que el empleador nos paga. Y todo eso va como régimen contributivo. Pero existen muchas familias que no tienen acceso al servicio de salud. Ellos vía régimen subsidiado acceden a ese tipo de servicio de salud y pues digamos que por ahí tienen cubierto ese derecho fundamental. Eh, todos estos de los que hemos hablado tienen una destinación específica, a excepción de un 10% de los recursos de las generadoras de energía que se pueden destinar libremente en esos territorios. Y el cuarto es las transferencias de la nación que son de libre destinación y que están previstas para municipios de categoría 4, 5 y 6 solamente. Aquí cabe aclarar que los municipios del país se categorizan de 1 a 6. Haga de cuenta que tienen un estrato, ¿ok? Eh, pero no solamente son del 1 al 6, pero hay adicional a eso una categoría especial. Entonces, dependiendo de su población, dependiendo de sus ingresos corrientes de libre destinación y de su importancia económica, entiendas esa importancia económica, ese eh, peso relativo que representa el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, de cada uno de los municipios dentro de su departamento, y eso es calculado por el DANE. Entonces, digamos que los municipios se categorizan de esa manera. Y esas transferencias de la nación que son de libre destinación están directamente orientadas a esos municipios de categoría 4, 5 y 6. ¿Listo? Mm, digamos aquí que todos los ingresos que hemos señalado hasta el momento, propios y de transferencias,
independientemente de su destinación, se denominan ingresos corrientes. ¿Ok? ¿Por qué ingresos corrientes? Porque son recibidos recurrentemente. Esto significa que con una alta probabilidad la administración del municipio podrá contar con ellos para financiar su operación. Es un ingreso casi que fijo. Entonces, pues digamos que es bastante bueno porque ya usted como alcalde o gobernador ya sabe con cuánto puede gobernar. Eh, y aquí, entonces, hablemos del último componente que nos falta de esos ingresos municipales, que son los recursos de capital, que perciben o recaudan el 25% de los ingresos de un municipio o departamento. ¿Ok? Mm, digamos que existen lo que se conocen como esos ingresos provenientes de recursos de capital. Esos recursos de capital, digamos que corresponden a diferentes tipos de ingreso que entran a esa entidad territorial, pero con una característica fundamental y es que no son recurrentes como los corrientes, ¿ok? No, digamos que no es fácil que un gobernador o alcalde pueda contar fijo con ese recurso, ¿ok? Porque no son recurrentes. Debido a eso, la administración debe tener en cuenta ese factor de no recurrente. ¿Para qué? Para poder estructurar ese presupuesto y la utilización de esos recursos. Algunos de esos tipos de recursos, digamos que tienen una característica y es que son de destinación específica y hay otros recursos que tienen una libre destinación. Eso digamos que depende de su origen y básicamente se clasifican de la siguiente forma esos recursos de capital. Entonces, lo primero que tenemos es los recursos de balance. ¿Qué son los recursos de balance? Son aquellos que sobraron del año anterior, por ejemplo, por ingresos que se habían presupuestado y no se comprometieron, es decir, no se utilizaron, o que no se esperaba que ingresaran. ¿Sí? Una recuperación de cartera, se pusieron juiciosos, recuperaron plata, no contaban con ese recurso y tuvieron ese excedente. En ese caso, si ese ingreso originalmente correspondía a destinación específica, se debe mantener ese destino para la siguiente vigencia. No significa, como yo no contaba con esa recuperación de cartera, ahora yo me puedo gastar esa plata en otra cosa. No, señor, eso no es así de olímpico. Usted se comprometió a recaudar cierta cantidad de dinero vía ciertos recursos y eso lo tiene que gastar solamente en ese tipo de compromiso que usted pactó como alcalde o como gobernador. Luego, los recursos de balance vienen los famosos recursos del crédito. Dentro de esos recursos del crédito, digamos que dentro de esta bolsa corresponden esos recursos a los que ingresan por cuenta de un crédito. Puede ser, o sea, cuando hablamos de crédito es que nos estamos endeudando, ¿sí? Y yo me puedo endeudar de manera interna, es decir, solicito, eh, digamos que es un crédito que ha sido solicitado por la entidad territorial a prestamistas en el país, ¿sí? O puedo salir al exterior y pedir esa plata a algún prestamista en el exterior, so pena de saber que voy a tener que pagar en dólares y me van a cobrar tasa de interés en dólares y todo eso pues me va a doler más. ¿Por qué? Porque tenemos una tasa de cambio o una moneda muy devaluada. ¿Ok? Este tipo de recursos, esos recursos del crédito, podría considerarse de libre destinación. La ley establece que pues deben destinarse para inversión, pero no señala un sector en particular. Entonces casi que hay un vacío en la ley en donde pues los alcaldes pueden tomar esa plata y dicen, sí, voy a crear un megaparque y solamente compran el terreno y dejan eso ahí tirado y pues digamos que ahí vienen los famosos elefantes blancos. Pero digamos que es bien importante tener en cuenta eh, cómo se endeuda un departamento, cómo se endeuda un municipio o cómo se endeuda un país en el exterior. Lo primero que se hace es dirigirse a las entidades multilaterales. ¿Quiénes son los multilaterales? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera. Hay muchos. ¿Y qué pasa con estos fondos multilaterales? Que básicamente reciben recursos de los gobiernos de los países más ricos del mundo.
Entonces estos países dicen, ok, mire, tengo esta platica, la voy a meter al Banco Mundial y el Banco Mundial la recibe, pero el Banco Mundial tiene que administrar esos recursos. No es que él se va a poner como loco a dar plata a todo el que le pida y no lleva ningún control, no. Entonces, ¿qué hace el Banco Mundial? El Banco Mundial tiene una característica, y bueno, por lo general los multilaterales tienen ese tipo de características, y es que o no cobran intereses, o si cobran intereses es el interés más bajo del mercado. Pues precisamente porque va orientado para que los gobiernos realicen actividades en pro de la ciudadanía. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué pasa? Que el gobierno va a esas entidades multilaterales y le dicen, venga, yo necesito un préstamo y llegan con el proyecto, ya monta, y es que necesito el acueducto y lo voy a comprar. Imagínense que me salió una empresa en Panamá buenísima y me hace ese acueducto fácil, me lo da muy barato y quiere, no, es de un señor que es de apellido Carrasquilla, entonces, bueno, sí, señor, sí, lo conocemos. Entonces, sí, mire, le vamos a dar la plata, pero antes de darle la plata, ¿usted cómo me va a devolver la plata? Le preguntan al alcalde. El alcalde dice, no, pues, yo me va a entrar una plata por impuestos y entonces si usted me difiere ese préstamo a 10 años, pues yo se lo va a poder pagar mucho más fácil. El Banco Mundial dice, no, pero es que usted no me está diciendo realmente cómo es que me lo va a pagar. Hágame cuentas, hágame un presupuesto de que realmente me va a pagar eso. Entonces llega el alcalde y llega con su presupuesto y dice, mire, yo lo voy a pagar de esta y de esta y de esta manera. Coge el gerente o el representante del Banco Mundial y mira esas cuentas y dice, no, pero haga, aquí no veo cuáles son los subsidios que usted está dando en su municipio. Aquí no veo cuáles son los otros faltantes, porque si les falta el agua, pues imagínense, de ahí para adelante, ¿qué más les puede faltar? Eh, ¿Usted qué otro tipo de beneficio le está dando a la comunidad? Entonces comienza, no, sí, mire, yo le doy subsidios por educación, les doy subsidios por vivienda, les doy subsidio por lo que sea. Entonces, dice el del Banco Mundial, dice, ¿sabe qué? Si yo le presto la plata, usted no va a tener cómo pagármela. Y yo no me puedo dar el lujo de botar la plata de esa manera. Yo le hago el préstamo, no le cobro intereses, pero usted me va a eliminar todos esos subsidios. Porque si no, usted no va a tener con qué pagarme. Así es de simple. Y a eso súmele la devaluación de la moneda. Entonces, no tengo garantías para poder recuperar ese dinero. Entonces, básicamente, el alcalde dice, no, yo cómo le voy a quitar los subsidios a la gente si no tienen con qué trabajar. Eh, Me nombraron porque yo dije que les iba antes a ampliar los subsidios y ahora les voy a llegar con que se les voy a quitar. No, señor Banco Mundial, muchas gracias. Entonces se van, ¿sí? Se van para otro banco, para otro multilateral, les dicen lo mismo, salen con el rabo entre las patas, no pueden hacer nada. ¿Qué les toca? Ir a buscar un préstamo en un banco comercial, en donde ese banco comercial le suelta la plata mucho más fácil porque no le pone tantos requisitos, pero le cobra un interés y por lo general es uno de los más altos del mercado. Entonces, pues digamos que en ese orden de ideas, y a eso súmele que de pronto usted está en una zona de alta violencia, ¿sí? Imagínese un Tarazá, Antioquia. Y si alguien es de Tarazá, les pido mil disculpas, por favor, no es una crítica ni mucho menos, pero digamos que es una zona muy convulsionada, una zona en donde convergen todos los problemas con todos los actores del conflicto armado. Entonces le dicen, no, es que soy el alcalde de Tarazá. Uy, el del Banco Mundial ya lo empieza a mirar. Dice, no, este man tiene problemas por doquier. Dice, no, este no me va a poder pagar. Me va a tocar decirle que no de entrada, como para que no se haga ilusiones. Y entonces a esos municipios, así como le dan a Colombia como país una calificación, las entidades de riesgo, que ahorita la perdimos desde la pandemia por nuestro amigo Iván Duque, y pues digamos que eso no lo hemos podido recuperar, por eso es que tenemos, si se va a pedir un préstamo al exterior, nos van a cobrar una tasa de interés altísima. ¿Por qué? Porque ya aparecemos en esa lista negra. Lo mismo le pasa a los municipios. Si un municipio como Tarazá tiene problemas con situación de conflicto armado, bandas criminales, fuera de eso tiene subsidios para la población y todo ese tipo de cosas configura una población con alta vulnerabilidad y un nivel de riesgo altísimo que no lo hace apto para un tipo de crédito de esos.
Entonces, pues básicamente el Banco Mundial pasa y se pondrá muy rojo, muy colorado, y le dirá, no, mire, me da mucha pena, señor alcalde, pero no le puedo prestar la plática porque es que ustedes están en esta lista negra y pues eso me hace que le tengan que cobrar una tasa de interés más alta y no me voy a arriesgar a eso porque es que realmente usted no va a tener cómo pagar. Eso es lo que pasa con esos recursos del crédito. No significa que no se puedan endeudar, lo pueden hacer, pero el primer camino debe ser a nivel interno. Acá en Colombia, a ver quién me hace el préstamo, qué garantías le doy, etcétera, etcétera, para poder tener acceso vía esos recursos del crédito. El tercer recurso es el que se conoce como los rendimientos financieros. Esos rendimientos financieros son esos rendimientos que el municipio obtiene por la inversión de recursos en el mercado de capitales o en títulos valores. Eso se puede hacer mediante diversos instrumentos financieros como los bonos, los títulos, los CDTs, entre muchos otros. Cuando se trata de este ítem de rendimientos financieros, eh, digamos que cuando hablamos de rendimientos financieros que corresponden a recursos del sistema general de participación, esos rendimientos financieros se deben usar para los mismos sectores, es decir, salud, educación, acueducto, etcétera. ¿Listo? Digamos que esos recursos ya tienen una destinación específica, ¿ok? Entonces, hacia allá los debo dirigir. El cuarto recurso se denomina los excedentes de empresas. Y aquí hablamos de empresas, pueden ser industriales o empresas comerciales, pero que sean del Estado o de sociedades de economía mixta con participación de quién? De ese municipio. ¿Okay? Aquí digamos que se clasifican como digamos que este tipo de ingresos, los de excedentes de empresas, se clasifican como de libre destinación. ¿Por qué son de libre destinación? Porque el municipio puede decidir su uso dependiendo de lo contemplado dentro de su estatuto orgánico de presupuesto. El otro ítem se denomina venta de activos. ¿Ok? Esa venta de activos le representa a los municipios unos ingresos que se generan, como le dice su nombre, por la venta de esos activos que le pertenecen al municipio, como cuáles, maquinaria, terrenos, vehículos, ¿sí? En general, este tipo de recursos son de libre destinación, pero existe una restricción sobre la cual el 15% de los ingresos por la venta de acciones o activos de las entidades territoriales, ese 15% se debe destinar al pago de pasivos pensionales que están a cargo de esas entidades territoriales. ¿Ok? Entonces ahí habrá que tener mucho cuidado porque el 15% se destina a eso. En sexto lugar, tenemos lo que es la cofinanciación nacional o departamental. Esto aquí hace referencia, digamos que va orientado a aquellos recursos que aportan las gobernaciones o el gobierno nacional en los casos en los que se desarrollan proyectos conjuntos. Eh, Proyecto entre, digamos que una vía que sea importante para dos municipios, en este caso, digamos, Bogotá y Soacha, ¿sí? Con la vía ALO. Eso es un proyecto que tiene una cofinanciación nacional o departamental, o el tren de la Sabana, que lo va a hacer la alcaldía de Bogotá junto con la gobernación de Cundinamarca. Todo eso, digamos que cae dentro de este grupo de, de recursos. Y el último son otros recursos que ahí básicamente se incluyen regalías indirectas. ¿Qué son esas regalías indirectas? Son aquellas que corresponden a regímenes anteriores al actual, ¿sí? Eso cambió. Anteriormente, las empresas le daban las regalías directamente al gobierno de turno, al gobierno local, ¿sí? Fuera del municipio o del departamento, y ellos pues obviamente hacían fiestas con esa plata. Nunca se veía inversión porque todas se la robaban, literalmente se la robaban. Entonces, digamos que dentro de estos otros recursos van esas regalías indirectas, van también los fondos de subsidio de la sobretasa a la gasolina, van las donaciones y otros recursos de capital. ¿Ok? Entonces, básicamente esto es ese componente de recursos de capital que componen también esos ingresos municipales. Eh,
Aquí, digamos que hablando puntualmente acerca de lo que son los recursos del crédito, es bien importante este tema de los recursos del crédito. ¿Por qué es importante? Porque digamos que aquí vale la pena ampliar la explicación sobre este tipo de recursos, porque bien utilizados esos recursos del crédito son una manera esencial de financiar proyectos útiles para el desarrollo económico de ese municipio. Esos recursos del crédito son un tipo de ingresos municipales que se obtienen a través de qué? Del endeudamiento, ¿ok? Y existen varias formas por las cuales un municipio puede obtener crédito, ¿ok? ¿Cuáles son? La primera, financiación externa, como les decía, es una financiación que puede ser con la banca multilateral, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Puede tenerlo también a través de financiación interna, ¿sí? Que es esa financiación se puede adquirir con entidades de fomento como Findeter, Fonade, ¿sí? Puede el municipio hacer una emisión de bonos o se puede endeudar por medio de la banca privada nacional. Y en tercer lugar, tenemos lo que es las famosas vigencias futuras. Digamos que este es un instrumento que no es propiamente catalogado como deuda, pero sí constituye un compromiso de los recursos del municipio en el futuro, que pues básicamente se denomina así, vigencias futuras. Básicamente así es como se quiere construir el metro en Bogotá, con base en esas vigencias futuras. Entonces, no hay plata ahorita, pero yo le garantizo a ustedes, empresarios chinos que quieren hacer el metro, que yo se los voy a pagar como alcaldía de Bogotá. Entonces, no es un endeudamiento con una entidad diferente al municipio, pero sí es un pago que se compromete a realizar y para el que habrá que utilizar recursos del futuro. Es decir, nos estamos endeudando hoy para empezar a pagar mañana. Eh, Sucede que con la ley 819 del 2013, la autorización es otorgada por el respectivo Consejo Municipal, previa autorización del Consejo Municipal de Política Fiscal, que se conoce como el CONFIS. ¿Ok? Es decir, esto no es que tome la decisión el alcalde o el gobernador de turno a su criterio. No, eso pasa por el Consejo Municipal y ese Consejo Municipal debe tener aprobación del CONFIS. ¿Ok? En principio, esas vigencias futuras no pueden exceder la duración de la administración municipal. Ese es el deber ser. Pero con una obra como el Metro de Bogotá, pues eso no se puede, si todavía están definiendo si elevado o subterráneo. ¿Mm? Entonces, digamos que eso no está claro. Entonces, digamos que cuando el proyecto eh, en el cual se van a utilizar esas vigencias futuras es declarado como un proyecto de importancia estratégica por el gobierno nacional, esas vigencias futuras podrían abarcar otras administraciones. Entonces yo puedo dejar endeudado al alcalde, al siguiente alcalde, o puedo dejar endeudado hasta 3 alcaldes a futuro. ¿Por qué? Por las famosas vigencias futuras. Eh, y esas vigencias futuras, digamos que es un instrumento que es muy utilizado por los municipios. ¿Para qué? Para financiar proyectos de mediano y de largo plazo sin tener que aumentar su endeudamiento. Por ejemplo, digamos que parte de la financiación del proyecto del Metro de Bogotá pues se hará con vigencias futuras. Imagínense hasta cuándo. Hasta el año 2041. Así estaba programado. Ahora con esas demoras y eh, todos esos parapetos que le han sacado, pues digamos que eso se puede ir mucho más lejos. Pero hasta el año 2041 estaban, eh, digamos que empeñadas, vía vigencias futuras, esos ingresos del distrito. ¿Ok? Eh, Aquí también tenemos dentro de esos ingresos municipales lo que son los famosos ingresos de regalías. ¿Ok? Digamos que los ingresos de regalías son dineros que recibe el Estado como compensación por la explotación de los recursos naturales no renovables, ¿sí? Y no forman parte del presupuesto general de la nación, ni tampoco forman parte del sistema general de participaciones. Eso lo vamos a hablar más adelante. Eh,
pero digamos que la distribución de esos recursos entre sectores y tipos de municipios es, digamos, de lo que vamos a hablar más adelante con el ánimo de poderlo ahondar mucho mejor. Por ahora, digamos que ese presupuesto de regalías es un presupuesto independiente, ¿sí? Tiene una característica fundamental y es que es un presupuesto que tiene una periodicidad bienal, es decir, se rige por 2 años, ¿ok? Y básicamente consiste en una distribución regional de los recursos por medio de asignaciones desde la nación, ¿ok? Entonces, los recursos que, digamos, los recursos se manejan por medio de los siguientes fondos. Eso no es que le va a girar de una vez la VIP a Arauca, la platica al gobernador o al alcalde para que él haga fiestas con eso. No, esa plata llega a estos fondos. El primero de ellos es el Fondo de Desarrollo Regional, el FDR. Eh, Luego viene lo que es el Fondo de Compensación Regional, FCR, ¿sí? Luego viene el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, FCTEL, el Fondo de Ahorro Pensional Territorial, el FONPET, y el último, el Fondo de Ahorro y Estabilización, FAE. Entonces, para estos recursos, eh, que son vía regalías, digamos que se destinan a la financiación de qué? De unos proyectos presentados y de unos proyectos que han sido aprobados ante los órganos colegiados de administración y decisión. Esos son los que se conocen como los famosos OCAT. ¿Ok? Cuando usted escucha por allá que sale un concejal, un diputado, pero es que el OCAT quedó mal aprobado, es eso, un órgano colegiado de administración y decisión. Entonces, eso es un OCAT. Eh, sin una, digamos que aquí vale la pena mencionar que hay unos municipios que son productores de recursos naturales no renovables y o unos municipios que tienen unos puertos marítimos y fluviales por los que se transportan los recursos naturales que hemos hablado, el petróleo, temas de minería, todo ese tipo de cosas. Entonces, esos, eh, digamos que utilizan como vía los puertos marítimos y los fluviales. Entonces, básicamente, esos, ay, ¿cómo era que? Esos puertos marítimos y fluviales por donde se transportan esos recursos eh, reciben también esas asignaciones directas. Pero también hay unas asignaciones específicas, que son las que se hacen a los municipios más pobres del país. De esta manera, digamos que los recursos de regalías se podrían asimilar a un uso específico, dado que su utilización depende de qué. Pues básicamente de los proyectos que presente ese alcalde o gobernador, de esos proyectos de inversión que se presenten por parte de esos municipios y básicamente están determinados por los sectores en los que están representados esos fondos. ¿Ok? Y aquí ya entramos a otro nivel que es los tipos de gastos. ¿Ok? Y aquí ya entonces el tema se empieza a poner un poquito más delicado. ¿Por qué? Porque es que yo voy a tener que decir, ok, tengo tantos recursos, ¿sí? Tengo tanto dinero que me entra vía ingresos corrientes, tengo tantos recursos que me provienen vía deuda interna o externa. Es decir, yo como alcalde tengo ese presupuesto de ingresos, pero ahora tengo que decir cómo me lo voy a gastar. Y ahí debo ser muy estratégico como alcalde. ¿Por qué? Porque digamos que esos tipos de gastos pues tienen una connotación bien importante. Entonces, ya vimos lo que fueron esos tipos de ingreso y cuál es su disponibilidad. Eh, y aquí pues vamos a explicar cuáles son los tipos de gasto en los que se pueden distribuir esos recursos que hemos recibido vía ingreso. En general, se pueden identificar los siguientes tipos de gasto. El servicio, ay, aquí me quedó mal, esto es, le puse servicio de la deuda y servicio de la deuda, que básicamente se destina al 2%. En temas de inversión, se destina al 75%, y en tema de gastos de funcionamiento, se destina un 23%. ¿Ok? Eh,
Digamos que esos, miremos acá, los gastos se subdividen en unos gastos de funcionamiento. Digamos que esos gastos de funcionamiento son aquellos gastos en los que se incurre ¿para qué? Pues para que el municipio pueda cumplir con sus funciones. Y aquí cabe resaltar que por ley, esto no fue que lo inventó un alcalde, esto es por ley, los gastos de funcionamiento deben financiarse con ingresos corrientes de libre destinación. En ese orden de ideas, esos gastos se pueden clasificar en varios tipos. Por ejemplo, en gastos de personal, ¿sí? Que pues como lo indica su nombre, son los gastos correspondientes al pago de las personas que están empleadas por el municipio. Gastos generales, que son en los que se incurre por la compra o alquiler de bienes y servicios que son necesarios para que la administración municipal pueda cumplir con sus funciones. Aquí puede ser temas de papelería, arrendamiento de oficinas, contratación de servicios generales, etcétera, etcétera. También caben dentro de estos gastos de funcionamiento las transferencias. ¿Qué son las transferencias? Son esos recursos que se transfieren desde la administración central a otro tipo de entidades. ¿Para qué? Para que puedan operar, para su funcionamiento. En algunas ocasiones, según lo que se dé por mandato, se podrían hacer transferencias a entidades no públicas, ¿ok? Pero eso ya es entrar en otro terreno en donde podemos encontrar más cositas. Entonces, básicamente, en el tema de las transferencias, se incluyen lo que son las transferencias realizadas para funcionamiento de entes de control del nivel municipal. ¿Quiénes son esos entes? Las contralorías municipales, departamentales, las veedurías, etcétera, etcétera. Se destinan también para el funcionamiento del consejo o las que realicen a empresas industriales y comerciales del Estado dentro de ese municipio. Otro tipo de gastos son los famosos gastos de inversión. Dentro de esa categoría de gastos de inversión se incluyen todos los recursos que de algún modo, que de algún modo digamos que son económicamente productivos o que causan un beneficio ¿a quién? A la administración. ¿Ok? En ese orden de ideas, aquí se incluyen gastos destinados a qué? A generar riqueza o a mejorar el bienestar social. Esos son los famosos gastos de inversión. Entonces, aquí en estos gastos de inversión es bien importante mmm, tener en cuenta que para efectos de ese presupuesto público, la inversión no se entiende necesariamente como esa acumulación de capital, que es lo que pues, básicamente entienden los economistas. En ese orden de ideas, el rubro de inversión se refiere más a gastos en bienes perdurables, a gastos en bienes de infraestructura social y el llamado gasto social, que es aquel gasto cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de esa población puntual. Entonces, básicamente ahí, digamos que los planes o esos programas en los cuales se va a realizar el gasto de inversión deben estar contemplados en un documento específico. Se denomina el Plan Operativo Anual de Inversiones, el famoso POAI. ¿Ok? Pero no es el plan anual de inversiones del presidente, ¿sí? No, es el plan anual de inversiones del alcalde de ese municipio. Y básicamente dentro de ese documento se inscriben en un banco de programas y proyectos de ese municipio. Y para esos proyectos, digamos que se establecen una serie de indicadores de resultado que permiten que, pues primero mirar si está avanzando o no el proyecto. ¿Okay? Eso es lo primero, para eso sirve esa medición. Pero también para realizarle actividades de seguimiento y control a los recursos que están utilizándose a través de ese tipo de proyectos. Y finalmente se encuentran los famosos gastos relacionados con el servicio de la deuda. ¿Ok? Digamos que aquí estos gastos relacionados con el servicio de la deuda son esos gastos mediante los cuales se atiende que el endeudamiento, tal y como lo dice su nombre, se destinan única y exclusivamente a ese rubro, un endeudamiento tanto interno como externo, que tiene obviamente pues ese municipio. ¿Ok?
Dentro de esto se debe incluir abonos a capital, ¿sí? El pago de intereses y todos los pagos que estén relacionados con el cumplimiento de esa obligación que ya ha sido pactada por ese municipio. Y aquí entonces, ¿en qué sectores se distribuyen los recursos municipales? Pues básicamente se distribuyen de esta manera. Un 2% se destina a el servicio de la deuda, casi que 1.8 billones de pesos. Esto es, vuelvo y le digo, sumados todos los gastos que tienen los municipios del país. Entonces, de todo ese total, 1.8 billones se pagan, se destinan solamente a temas de deuda. El 3% es para temas de pensiones, que eso equivale a 2.5 billones de pesos, el famoso FOMPET. ¿Ok? El 8% se destina a gastos generales de funcionamiento que equivalen a 6.3 billones de pesos. El 13%, y aquí ya las cifras se empiezan a convertir de dos dígitos, el 13% va a temas de infraestructura y vivienda, es decir, 10.6 billones de pesos. El 14% se destina a gastos generales de personal, que más o menos son 10.8 billones de pesos. El 15% son otros gastos sociales que suman 12.1 billones de pesos. El otro rubro equivale al 18%, que son temas de educación, que equivale a una inversión de 14.7 billones de pesos. Y el último, adivinen a qué se destina. A la salud. Perfecto, Héctor. Salud se come un 27% de, de los gastos que tiene los municipios y los departamentos. 20.5 billones de pesos se destinan únicamente a temas de salud. Entonces, como lo ven, en algunos sectores hay gastos que se incluyen en el rubro de inversión, pero que podrían entenderse en otros contextos como gastos de funcionamiento, por ejemplo en el sector educación en Bogotá puntualmente, se incluyen los pagos de nómina a docentes dentro de ese rubro de inversión. Y pues está mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces nos presentan unas cifras infladas, pero cuando uno va a mirar, pues ahí encuentra temas de nómina que pues no deberían estar ahí mezclados, pero eso pasa, ¿ok? También es común que los pagos de contratistas se incluyan dentro de los rubros de inversión, así estén relacionados con el funcionamiento de las entidades. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, eh, son de utilidad limitada, indicadores como la relación entre los gastos de inversión y de funcionamiento de esas entidades. ¿Por qué de utilidad limitada? Porque no reflejan con exactitud el gasto efectivamente realizado en los elementos que definen esa inversión pública. Entonces, digamos que ahí meten en una gran caneca, en una gran bolsa, una serie de costos ocultos que pasan de agache y como ciudadanos pues no nos damos cuenta de eso. Por eso es que cuando arranqué con este tipo de charlas, lo primero que decía era que nosotros tenemos que estar muy bien informados, conocer las finanzas públicas de nuestra ciudad, de nuestro departamento, para entender y poder dimensionar qué persona o qué tipo de persona es la que debe estar al frente de esa cartera. Llámese alcaldía, llámese gobernación, quiénes van a ser los diputados, quiénes van a ser los concejales, etcétera, etcétera, para poder nombrar ahí gente preparada, gente que conozca, gente que tenga pergaminos que lo hagan merecedor de ese tipo de cargos. Entonces, digamos que aquí esta gráfica de gasto, pues hace una distinción por sectores, pero no por tipo de gasto. ¿Ok? Entonces, pues digamos que debería ser mucho más detallada, pero pues es básicamente la información que uno encuentra. ¿Ok? Eh, Básicamente, y aquí vale la pena mirar, vamos a mirar ingresos por municipios. Vamos a ver ingresos de Bogotá, comparado con ingresos de otra ciudad intermedia como Bucaramanga, pero vamos a verlo también con municipios más pequeños, por ejemplo, Garzón Huila, ¿sí? Y vamos a verlo con San Alberto Cesar. Entonces, miren lo diverso que es la torta y cómo se distribuyen los ingresos en cada uno de esos municipios. Si comparamos Bogotá con Bucaramanga inicialmente, vamos a encontrar que el 50%
de los ingresos de Bogotá provienen de recursos propios, vía impuestos. Vía impuestos, eh, pueden ser también tasas, multas, contribuciones, todo eso hace parte de esos ingresos. Todo ese 50% de los ingresos de Bogotá provienen de recursos propios. El 30% proviene de recursos de capital, el 19% proviene de transferencias que le hace la nación, ¿sí? Y el 1% únicamente compete a regalías, ¿ok? Estos son los recursos, los ingresos que tiene Bogotá, ¿listo? Ahora miremos Bucaramanga. Mire, frente a recursos propios, Bogotá recibe un 50%, apenas Bucaramanga recibe un 39%. ¿No? Recursos de capital, recibe un 20% cuando Bogotá recibe un 30%. Transferencias de la nación, recibe un 40%, mientras que Bogotá un 19%. Y regalías, un 1%. ¿Ok? Es lo único en lo que coincidimos, en tema de regalías. De resto, las cifras son totalmente desproporcionadas. Pero a nivel de ingresos de municipios más pequeños, el tema es aún más complejo. Mire que el grueso de la torta se lo lleva transferencias de la nación. En Garzón Huila pasa eso. En San Alberto Cesar el 54% proviene de transferencias de la nación. ¿Ok? Entonces, son municipios que no tienen muchos recursos propios, son municipios que dependen del país, dependen de esas transferencias y no son fácilmente, son autosostenibles. ¿Ok? Y eso es un problema. Mire que, por ejemplo, Garzón Huila recibe 4% por tema de regalías y San Alberto Cesar el 6% de regalías. Vía recursos propios, Garzón Huila apenas recibe un 15%, San Alberto Cesar recibe un 36%. Y vía recursos de capital, lo recibe Garzón en el orden de un 23% y San Alberto Cesar en el orden de un 4%, ¿ok? O sea, está menos endeudado San Alberto Cesar que Garzón Huila. Garzón está en el orden de un 23%, mientras que San Alberto un 4%, ¿ok? Entonces hay que tener mucha, digamos que es bien importante cuando usted conoce todo este tipo de cifras, usted dice, miércoles, las cosas no están bien, ¿sí? Como que hay tanta disparidad. ¿Por qué? Porque hay municipios que tienen muchos recursos naturales, otros que no tienen nada, ¿sí? Y eso, pues, digamos que los hace más vulnerables y digamos que son más susceptibles a temas de violencia, a temas de descomposición social, todo ese tipo de cosas que pueden llegar a ocurrir pasan en ese tipo de municipios en donde no tienen, donde no logran ser muy autosuficientes, dependen de lo que les mande el gobierno nacional central. Esto en el aspecto de ingresos. En el aspecto de gastos, pues la torta todavía es mucho más disímil que lo que era la de ingresos. Imagínense en Bogotá, vía otros gastos, se va el 29%, lo destina a eso. En temas de educación, el 22%, ¿sí? En tema de otros gastos sociales, consume un 19%, ¿sí? Subsidios, programas que tienen para madres comunitarias, todo eso se va un 19%. En temas de salud, absorbe un 12%, ¿sí? En tema de gastos generales de personal, consume el 9%, y en tema de infraestructura y vivienda, el otro 9%, ¿ok? Así es como Bogotá gasta sus recursos. Bucaramanga, ¿cómo lo hace? Otros absorbe un 24%. En temas de educación, gasta un 31% de su presupuesto. En temas de salud, tiene que destinar un 21%. Mire que aquí ya, pues las cifras, por lo menos en tema de educación, gasta más Bucaramanga que lo que gasta Bogotá. En temas de salud, gasta un poquito más Bucaramanga que lo que gasta Bogotá. ¿Mm? En temas de gastos generales de funcionamiento, Bucaramanga gasta un 10%, Bogotá un 12%. En tema de gastos generales de personal, en tema de servicios públicos, Bucaramanga gasta un 7% cuando no hacen
eh, cuando no estaba Rodolfo Hernández al frente de la alcaldía, porque pues tiene que dar coimas a su hijo y pues ahí se va más plata todavía. Pero en el otro renglón, y perdón que sea un poquito sarcástico, pero es que a veces le da a uno piedra ver ese tipo de cosas que se roban la plata tan de frente y no pasa nada, se salen con la suya, unos desgraciados, y eso me molesta, perdónenme que lo diga de esa manera. Le tomamos aire. Y el último rubro va destinado a gastos de personal, que en Bucaramanga absorbe un 7%. Entonces, mire que eh, la relación en gastos entre ciudades es mucho más parecida que los ingresos que se tienen a nivel de las mismas ciudades. Y en tema de municipios más pequeños, San Alberto Cesar destina a salud un 46% de sus ingresos, ¿sí? Mientras que Garzón Huila destina un 62% de sus ingresos a salud. ¿Por qué creen que se destina tanto a salud? Por cuestiones de esto del subsidiado y contributivo, el Sí, señor. regímenes. Exacto. Muy bien, Héctor. Eso tiene un gran peso y Freddy, una no, gran... Dime, perdón. Freddy, Freddy. Ah, Freddy, perdón, Freddy, disculpa, es que como no veo la pantalla, entonces, discúlpame. Pero sí, estás totalmente en lo cierto. Y esto se da, ¿por qué? Porque en los municipios hay un mayor alto nivel de informalidad de la que hay en las ciudades grandes. Entonces, hay que subsidiar muchos más servicios vitales como la salud y la educación que en las ciudades grandes. Por eso aquí digamos que en Garzón Huila el 62% del presupuesto se va en salud. En San Alberto el 46% se va en salud. En tema de otros gastos, se va en Garzón Huila un 16% y en San Alberto Cesar un 19%. En tema de gastos generales de personal, un 11% consume San Alberto, un 7% consume Garzón Huila. En temas de gastos perdón, esto es servicios de la deuda, el gris es servicios de la deuda, paga más deuda San Alberto que Garzón Huila. En temas de gastos generales de personal, San Alberto destina un 9%, mientras que Garzón Huila un 6%. En tema de gastos generales de funcionamiento, San Alberto gasta un 8%, eh, Garzón Huila un 5%, y en tema de educación se invierte un 7% del presupuesto en San Alberto y un 4% en Garzón Huila. Y uno dirá, pero ¿por qué diablos tan poquito en ese tipo de municipios tan pequeños? Pues obviamente por la cantidad de personas. Entonces casi que se sostienen con un par, con un máximo con 5 colegios a nivel del municipio y con eso tienen para eh, brindar ese servicio de educación en ese tipo de localidades. ¿Ok? No sé qué dudas puedan tener, qué preguntas, cómo vamos hasta ahí, si me he hecho entender, ¿tienen alguna inquietud? De mi parte, no, todo muy bien explicado, profe. Ok, perfecto. Listo, Freddy. Listo, Lubia. Muchas gracias. Entonces, yo creo que dejemos por ahí. La próxima sesión tocaremos otra temática que va más orientada a cómo se hace el presupuesto en los municipios, que eso también es otro chicharrón. Pero dése cuenta que todo va atado, ¿ok? Empezamos a mirar cómo es que recauda ingresos, después cómo los gasta, pero la parte presupuestal es vital, porque ahí es en donde se dice cómo se va a gastar la plata, ¿ok? Entonces vamos a entrar a hacer otro tipo de análisis de un poco más pegado a la norma, pero tratando de explicar, porque es que como se van a manejar recursos públicos, eso va atado con mucha normatividad. Entonces, pues vamos a mirar muchas leyes, vamos a mirar cómo es el ciclo presupuestal y cómo se destina. ¿Listo? Entonces, pues nada, les agradezco muchísimo la asistencia. Gracias por los apuntes, Freddy. Y pues nada, nos estamos viendo en la próxima sesión, ¿ok? Dime, Freddy. Profe, Sí, señor. en cuestión del trabajo, Sí. el, sí, la actividad
hay que hacer dice liquidación del impuesto vehicular. ¿Hay un formato en especial? Digamos que ahí les dejo abierto para que ustedes si quieren utilizar el del municipio donde viven o si quieren utilizar el de Bogotá, no hay ningún problema. Les recomiendo mucho el de Bogotá porque es el que tiene más documentación, ¿sí? Explica con más detenimiento cómo se hace, pero muchos en otros cursos me han hecho el impuesto vehicular de, por ejemplo, la moto que tienen. Con eso, pues digamos que es válido. Entonces, si les queda más cómodo trabajarlo con el, el impuesto de vehículos de su región, no hay ningún problema. No tiene ningún problema de ese tipo de cosas, lo pueden hacer o apóyese en Bogotá, que Bogotá tiene mucha documentación frente al tema de cómo, qué contiene o qué significa cada ítem que se discrimina en ese formulario de pago de impuesto vehicular. Ah, bueno, profe, gracias. No, 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 a ustedes, muchas gracias. ¿Sí te quedó claro, Freddy? Listo. Sí, señor, sí. Ok, Y leyéndolo, pues, de acuerdo a la liquidación, responder las preguntas siguientes. exactamente, sí. Sí, señor, muchas gracias. Muy No, no, amable. no, a ustedes, muchas gracias. Gracias por la asistencia. Cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Mañana nos vemos, profe. Buenas Ah, noches. bueno, ok, Luvia, listo. Cuídense mucho, que estén bien. Vale. Chao.